Adelante, escritores, luchemos por una nación culta y digna de respeto. Es esta nuestra misión. Ayudemos al inmigrante, ayudemos de corazón. Ayudemos al inmigrante, ayudemos de corazón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 13 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con lo último del panorama latinoamericano y con lo inédito también a nivel de lo que va a ser nuestra próxima convocatoria para las distinciones honoríficas que estamos programando para esta mitad de año a nivel de nuestra Fundación Universidad Hispana. Y tenemos hoy dos invitados más que vamos a conocer un poco sobre su hoja de vida y algunas situaciones concernientes al análisis latinoamericano. Se trata del doctor Abraham Briceño García y del doctor Danilo Ocán. Ambos se encuentran en estos momentos en la ciudad de Caracas, tenemos entendido. Ellos nos van a decir exactamente dónde están ubicados. Y bienvenidos, doctores. Buenos días. Muy buenos días, doctor Carrión. Desde aquí de Caracas, Venezuela, estamos específicamente en la casa de mi hogar, casa familiar. Desde aquí estamos conversando con ustedes y debo en primer lugar agradecer a las autoridades rectorales, muy especialmente a usted, distinguido doctor, quien se ha distinguido, entre otras cosas, por su esmero e interés en efectuar este acto en forma conjunta con un distinguido y respetado profesional del derecho, el doctor Danilo Antonio Canto Frías, quien fuese además mi alumno aventajado en las aulas de nuestra alma mater de la Universidad Santa María, en donde enseño allí no solamente derecho, sino otras materias también relacionadas con el derecho a los futuros abogados, desde hace más de 30 años ininterrumpidos. Por lo tanto, es un honor para mí tenerlo hoy compartiendo conmigo esta entrevista. Reciban todos, pues, en nombre de mi señora esposa Egma y demás familia, mi sincero agradecimiento por este acto, que se trata para mí de una trascendental ocasión. Gracias a Dios doy a la Universidad Hispana y a sus autoridades por considerar mi nombre para tan importante título que sabré llevar con honor, humildad, pero con mucho respeto. Quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda para hacer algunas reflexiones sobre la educación. ¿Alguna pregunta? Sí, antes que nos hable sobre la educación, vamos a escuchar al doctor Ocanto, que nos salude el doctor Ocanto. Buenos días, doctor. Bienvenido. Hola, buen día, doctor María. Un placer para mí saludarles desde Caracas, Venezuela. Estamos acá en la Florida, en la distinguida residencia del doctor Briceño, con quien comparto una bonita amistad desde hace varios años ya. Estamos acá en la mejor disposición de establecer esta conversación con ustedes, las autoridades de la Universidad Hispana. A su orden. Bien, gracias. Bueno, gracias por estar ahí y en contacto con América Latina a través de Directo a tu CPU. Vamos a, ya que infirió un poco hablar de educación, el doctor Briceño, pues hablar un poco de esa circunstancia que últimamente ha tenido un protagonismo muchas gracias. delicado, ¿no?, en América Latina. A ver, ¿cómo cree que usted está evaluándose desde Venezuela la educación, doctor? Bueno, me gustaría introducir o me gustaría empezar tomándole prestada una palabra del doctor Arturo Dula Priete, que en su oportunidad dijo: la batalla del futuro la estamos perdiendo si no la hemos perdido ya en la educación. Así es que cualquier programa de educación estaría incompleto, digo yo, o para dijo él en su momento, sin la materia historia, ¿no? Porque estudiar el pasado contribuye a dar una identidad, porque forma parte importante de nuestra cultura. Nuestra universidad, y creo que las universidades, no me atrevería a hablar de las universidades del resto de la América, pero sí de aquí, de la de nosotros, ha sufrido en sus últimos tiempos una merma en la calidad de la enseñanza, donde se ha visto mejor, diríamos, más bien preocupación por
sacar cantidad que calidad, ¿no? Los pueblos se conocen no solo por su historia, sino también por sus proyectos, declaró en una oportunidad el doctor Octavio Paz. Hemos carecido de proyectos, se carece de rumbo, y sin rumbo cualquier ruta indudablemente es indistinta. De tal manera que nuestra universidad, especialmente la nuestra, está en un dilema, diría yo, histórico, porque a pesar de que mantenemos, entre comillas, la riqueza, pero seguimos siendo un estado subdesarrollado en el sistema de educación. No marchan a la altura de otras universidades de otros pueblos civilizados. Ahora, en el plano de lo didáctico, lo práctico, cuando la economía está totalmente abrupta, seguro que la educación también se afecta, ¿no? A pesar de eso, pues el sistema venezolano, por ejemplo, tiene apertura para ingreso directo a las universidades, no sé, algunas situaciones que son un incentivo a la educación. Pero sin embargo, también por ahí puede filtrarse la situación de que al ingresar todos, pues haya una deficiencia en cuanto a lo que puede ser la educación como tal, ¿no? Y al acelerarse incluso el proceso de aprendizaje, porque hemos tenido indicaciones de médicos que se gradúan mucho más rápido que otros en América Latina, ¿no? Y lo cual un poco como que es delicado, ya que se trata de una carrera que a lo sumo pues tiene 5 años, a 7, a veces 8 años por acá por Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se presentan este tipo de variables producidas por la política muchas veces, ¿qué puede estar pasando? ¿Tenemos la calidad adecuada, usted cree? ¿O puede haber por ahí una aceleración y una apertura demasiado exagerada que está más allá de fortaleciendo la educación, de repente dándole un matiz todo lo contrario, ¿no? ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Bueno, le habla el doctor Briceño. Indudablemente que eso es cierto, ¿no? En el caso nuestro, como le dije anteriormente, este sistema se ha caracterizado por hacer un cambio en una forma radical, total, de todas las instituciones, ¿no? Creyendo que con eso pues van a mejorar la historia y sobre todo el problema de la educación, que es lo que más me preocupa y donde más me he desenvuelto yo en mis últimos años de mi vida, veo la decadencia tal. Por una parte, las universidades se les ha quitado los presupuestos a todas las universidades nacionales, que son las que reciben directamente presupuesto del Estado, ya no lo están recibiendo en su proporción. Y por eso no cumplen sus programas, porque la finalidad pareciera ser destruirlas. Las universidades privadas, entre ellas la ULAC, que comenzó al principio, de su creación, recibió una pequeña bonificación, diría yo, entre comillas, al comienzo, pero como es una universidad nacional pública, no recibe ningún financiamiento. Se financia con el aporte de los estudiantes, de los cursos que dicta, de los doctorados, las maestrías, las especialidades que dicta la universidad. La ULAC específicamente, donde soy profesor y donde somos egresados de esa universidad. Esa universidad carece de todo recurso económico por parte del Estado, siendo una universidad nacional hoy día, ¿no? De tal manera que la situación es muy preocupante para todos en general, sobre todo para el gremio de educadores, que es a quien nos preocupa por sobre todas las cosas, las nuevas generaciones, porque a los políticos no les interesa para nada la educación. Ese no es un problema de ellos. Y yo creo que esto es en todas partes del mundo. Los políticos están abocados a las cosas sencillas, elementales y más fáciles, a la demagogia. En realidad, la educación ha sido aquí en nuestro país olvidada en ese sentido, menospreciada, porque este tipo de sistemas, por supuesto, indudablemente, le interesa más la no educación que la educación de las personas, ¿no? Gracias. Ajá. Bien. ¿Qué nos dice Disculpe, el mi doctor punto de Ocampo? vista,
Escuchamos, Lucana. Sí, sí, mi punto de vista de su pregunta, indudablemente como venezolano y patriota, hijo de Bolívar, debo reconocer que indudablemente en nuestro país se ha dedicado a la enseñanza por la cantidad y no por la calidad. Realmente siento una vergüenza en reconocerlo, pero nosotros nos hemos preparado para seguir batallando, educando a las personas que realmente quieren salir adelante con el conocimiento debido. Nosotros preferimos en la especialidad, específicamente en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAP, formar pocas personas, pero con el pleno conocimiento en la materia que nos dedicamos a enseñar. Se podría decir entonces que hay una vuelta en regresión, tal vez a lo que podría haber sido una situación positiva en la educación venezolana en los últimos tiempos. Por ejemplo, ¿cuál sería el año en el que la educación en Venezuela apuntaba hacia arriba y de pronto ha comenzado el pico a bajar? ¿En qué momento la educación se afectó? ¿Necesariamente tenemos que estar hablando en el momento político que se ha presentado? ¿O usted cree que ya esto venía un poco antes incluso? Un poco antes de esta situación. Porque por lo que leemos de afuera, por ejemplo, se puede mencionar que en algún momento Rómulo Gallegos, por ejemplo, llegó a ser presidente de Venezuela, ¿no? Y Rómulo Gallegos es un intelectual internacional, ¿no? De primera lid, y podríamos decir que por ahí las cosas iban bien. Pero ustedes que conocen más la historia, ¿en qué momento creen que la curva comenzó a descender? Indudablemente, sin duda equivocarme, la educación venezolana ha tenido sus altas, muy altas aquí en Venezuela. Nosotros hemos participado en ella. Y indudablemente desde el año 98 hacia atrás, la educación en Venezuela era otra. Bueno, entonces estaríamos hablando del momento político. Pero recuerden también que cuando se llega a esas instancias, en América Latina, por ejemplo, en Chile, tenemos ahorita un ejemplo, ¿no? Uno de los planteamientos básicos que tiene Chile para haber ingresado a esta nueva modalidad de gobierno prosocialista es que la educación allá solamente la recibía la gente que tenía algún sustento económico, porque la educación es básicamente privada, ¿no? O sea, el hombre que nació en el barrio pobre difícilmente puede estudiar. Y esa característica fue, creo que, abordada por los políticos, en el caso venezolano, para conquistar un poco a las masas, ¿no? Ahora, tanto así que se repite el escenario y se está planteando pues, el ingreso directo a las universidades gratuitamente en Chile, ¿no? Tratando de revertir un poco esa situación de discriminación económica que existe a nivel de la educación en general en América Latina, ¿no? Esa figura, ¿cómo le explican ustedes qué punto de vista tiene, por ejemplo, el doctor Briceño al respecto? Bueno, bueno, doctor Carrión, aquí hay una situación en realidad incomprensible, diría yo, ¿no? Que sería materia ya de psiquiatra, de sociólogo, de psicólogo, no sé realmente qué pasa con la conducta nuestra, ¿no? Es verdad, tuvimos un auge muy importante y muy interesante en la materia educativa. Anteriormente, muchos años atrás, cuando usted mencionó a estas personas, en realidad la educación era un poco elitesca, vamos a llamarla así, ¿verdad? Y la gente ya del pueblo, del barrio, era muy difícil ingresar a una universidad, muy difícil, en verdad. Pero vino la época de la democracia, ¿verdad? A partir del año 61, con la presidencia del doctor don Rómulo Betancourt, y se fue extendiendo la educación de calidad. Y esos años de democracia, en realidad, fueron años muy interesantes para la educación en Venezuela, muy importantes. Ya allá, a partir del año 82, empiezan las cosas a traer problemas económicos con el país y una serie de cosas. Y esa apertura masiva en general, con el afán de que no deben haber analfabetos, que todo el mundo debe tener un título y todo el mundo debe estudiar, no fue sino para mí entender
desde el punto de vista educativo, una demagogia, porque eso realmente tampoco fue un invento de la persona que entró en su momento. Ya de mucho antes atrás habían planes aquí. Yo mismo, por allá en el año 53, siendo un muchacho, recibí un título, un diploma por haber enseñado a una persona a leer. Después vinieron una serie de programas para enseñar a la persona a leer. Pero con este ingreso masivo de todo aquel que quería y no quería, juro, tenía que ir a la universidad a estudiar. Bueno, lo hemos visto con esa decadencia. No hubo planes, no hubo proyectos de ningún tipo, para nada. Y ya todo ha crecido de una forma desordenada, ¿no? Esto desde el punto de vista pedagógico, indudablemente, y ese ha sido el gran problema que hemos tenido en el país, ¿no? Ajá. No. En algún momento, cuando se plantea la aparición política del comandante Chávez, por ejemplo, se hace una relación entre alguien que usted mencionó hace un momento, que es el doctor Arturo Uslar Pietri, ¿no? Que manifestaba que había que sembrar el petróleo, ¿no? Y esa fue su principal arenga de Hugo Chávez al principio, sembrar el petróleo. ¿Qué nos podrían decir al respecto? ¿Se ha sembrado algo de petróleo en Venezuela a lo largo de estos últimos años? ¿Qué diría el doctor Ocanto? Caramba, indudablemente que no. Indudablemente que no. Aquí el petróleo lo han tratado de una manera no adecuada. Y los recursos que genera el petróleo, indudablemente, lo han invertido. Yo puedo reconocer que los proyectos de educación han tenido la intención, mas no han cumplido la función. Porque no se requiere cantidad de profesionales. Necesitamos es calidad de profesional. Indudablemente, esa es mi opinión personal. Bien, a ver qué nos dice el doctor Briceño. Ese gran mensaje que dio Uslar Pietri, ¿usted cree que ha sido mal utilizado por los políticos? Había que sembrar el petróleo, es una gran verdad, ¿no? En Perú, por ejemplo, lo que hay que sembrar son los minerales, que es un país minero, ¿no? Y tenemos agricultura. Prácticamente el Perú consume gran parte de lo que produce, pero en el caso venezolano, la agricultura, por ejemplo, brilla por su ausencia, doctor Briceño. Sí, hay una situación a veces hasta incomprensible y no lo entiendo, con ese afán de hacerse rico de la noche a la mañana sin trabajar. El petróleo fue para nosotros no una bendición en cierto modo, yo diría que más bien una desgracia, ¿no? Porque los adelantos no los he visto. El petróleo no se sembró nunca, en ninguna forma. Quedó como un eslogan del doctor Uslar, y muy poco se le hizo caso a la palabra y a los pensar y a las recomendaciones del doctor Uslar, solo porque no pertenecía a la misma tolda política que estaba gobernando. De tal manera que no fue bien visto eso y nunca se ha sembrado el petróleo. Al contrario, se ha sembrado la miseria, más bien. Usted pasó por aquí, por Venezuela, y vivió aquí un tiempo con nosotros, compartió y pudo apreciar, ¿verdad?, directamente la situación de nuestro país. Hoy día estamos peor que antes, sobre todo en la educación, que es lo que más me preocupa a mí, la educación venezolana. Y nuestra universidad especialmente está en un dilema, como le dije, histórico, ¿no? Estamos en un completo desarrollo, completamente. No tenemos cosas que nos puedan mostrar como un país original, innovador, constructor de futuro para nosotros mismos y mucho menos para los demás. Tenemos muchos políticos, como le dije al comienzo, pero muy pocos estadistas. Cuando la sociedad del siglo XXI es globalizada, la soberanía del Estado será más compartida o menos. La primera universidad que se fundó aquí en el continente se fundó allá en su país, la Universidad de San Marcos. Y nos preguntamos, ¿pasó la revolución industrial por encima de todo, encima de nosotros y nos dejó aquí en el abandono? Otros pueblos crecieron, aumentaron su estándar en educación y una serie de cosas, y nosotros nos quedamos todavía ni siquiera en la época rural, ni siquiera de la época rural de Venezuela. No sé si satisface su pregunta. Sí, perfecto. Ahora, cuando se dan algunos brotes de cambio en nuestras sociedades latinoamericanas en especial, los
lugares donde hay concentración precisamente de jóvenes estudiando, ¿no? Comienzan a producirse tal vez aquellas revueltas, ¿no? Como por ejemplo cuando aparece en escena el propio Rafael Caldera, en sus años mozos estudiantes, pues protestan ante una especie de intento por coartar la libertad del estudio, tratando de cerrar universidades, no sé qué más. Y casi todos los políticos en América Latina tienen ese tipo de apariciones. ¿Cómo anda el estudiantado actual? Han habido presencias a nivel de los medios de comunicación, de noticias, que, bueno, prácticamente nos han planteado un panorama de reclamos, ¿no? A nivel estudiantil, pero todo eso ya ha quedado como últimamente apagado. ¿Usted cree que efectivamente ya los muchachos vieron el techo y ahí quedó todo? ¿O cree que puede haber un rebrote de escenarios, no tanto de conflictos, sino más bien de buscar esa salida para una mejor visibilización de la educación, del progreso de Venezuela y de la actualización incluso con relación a la vida normal que hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin mayores problemas económicos, teniendo tanta riqueza en un país como Venezuela, ¿no? Indudablemente, doctor Carrión, la juventud venezolana sigue con el espíritu de Bolívar, el espíritu liberador, buscando la manera de encontrar esa luz en el túnel que todos necesitamos ver para que Venezuela sea la nación que siempre ha sido, esa nación pujante, esa nación con el estigma de libertad, ¿sí? Indudablemente, hoy en día la juventud está un poco calmada por la sencilla razón que en el año 2017, acá hubo una serie de jóvenes que protestaron y lastimosamente lo único que pudieron encontrar fue la muerte. Muertes que hoy en día quienes sufren y recuerdan son sus familiares. A los políticos de turno, realmente, en mi crítica constructiva, les he dicho, estudien política, hagan política, háganse políticos de carrera, no políticos demagogo de la noche a la mañana. Puedan comprender las necesidades de un pueblo y realmente la protesta de la juventud es la que nos va a representar el día de mañana. Bien, menciona el doctor Ocanto a Bolívar, pero Bolívar ha sido bastante trastocado por toda esta generación de políticos que lo han utilizado prácticamente como una especie de caballito de batalla, como dicen en Venezuela, ¿no? ¿Cómo podríamos salir de esa situación y recuperar al verdadero Bolívar? O por qué no mencionar a otros personajes, ¿no? Que hay muchos, adicionalmente a Bolívar. ¿Qué nos diría el doctor Briceño? Porque ha sido tan trastocado Bolívar que a veces cuesta mencionarlo, ¿no? Desde un punto de vista positivo. Bueno, indudablemente que es así. Es difícil, ¿no? Es difícil. Esta generación son 20 años que tenemos en esta situación y todos esos jóvenes que se formaron a partir de esa edad tienen una mentalidad ya un poco difícil de llevarla por el camino que queremos. Y esa es la misión de nosotros como educadores, ¿no? Hacer que reconozcan las necesidades y los problemas de nosotros. Hacerlo nuestro para la responsabilidad que enseñamos, que los derechos van acompañados de responsabilidades, ¿no? Son deseos de nosotros los educadores. Nos cuesta mucho, es muy difícil para nosotros lograr que esta juventud que se ha formado en 20 años, ¿verdad? Podamos, no digamos lavarle el cerebro, sino que podamos, pero esto es general, que tenemos que hacer una campaña, ¿verdad? General. Es muy difícil en las universidades de hoy día, ¿verdad? Para las universidades y para los educadores hacer pues que esto se logre. Nuestro libertador mismo, ya que lo nombramos, tuvo una oportunidad que decir
que la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. Ya lo decía Bolívar en aquella época. Imagínense usted hoy día qué nos diríamos nosotros de Bolívar, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado a los educadores y cuánto le ha costado a los educadores tratar de introducir dentro de sus pensas de estudios, ¿verdad? Conceptos de democracia y conceptos de libertad y de justicia, ¿no? Ajá. Cuando se menciona también esto, siempre en el escenario en América Latina y particularmente en Venezuela, pues estamos a la saga de caudillos, ¿no? De que en algún momento desaparece de la escena por razones biológicas Hugo Chávez Frías y dentro de la oposición pues aparecen algunos personajes que se han ido desgastando, pero que la gente siempre busca tratar de resumir en una sola persona, en una especie de caudillo, a la salvación o la especie de salvación que se pueda tener respecto a la parte política o al liderazgo. Y por ahí hemos visto, por ejemplo, a Capriles, a Leopoldo López, ¿no? A Corina Machado, no sé. Tal vez ustedes manejan algunos personajes que no salen mucho hacia afuera, mucho más intelectual quizás, porque estos personajes que he mencionado no son tan intelectuales, son simplemente políticos y revulsivos hasta cierto punto. ¿No sería mejor ir en búsqueda de alguien un poco más intelectual, más ubicado tal vez con ese proceso educativo, por ejemplo, que necesita recuperarse en Venezuela? Tal vez ustedes manejan algún nombre para que nos lo mencionen, ¿no? Algún personaje académico, importante, joven, el nuevo rostro, la nueva visión de Venezuela hacia el mundo. No sé, doctor Ocanto o doctor Briceño. Bueno, soy el doctor Briceño. Mire, doctor Carrión, no me atrevería a señalar a nadie con nombre y apellido en realidad, porque no se vislumbra hasta ahora. Nosotros hemos dedicado muchas fuerzas en discusiones estériles para encontrar alivio, olvidándonos del porvenir. Ese camino ha sido duro, ha sido un duro esfuerzo por remediar los males que hoy día nos aquejan. Pero seguimos viviendo en crisis. Por eso la frase del doctor Urlar, la educación es tal vez el problema más importante del mundo de hoy, que si la usamos con acierto hará una sociedad mejor. Usada erróneamente puede destruirnos. Y creo que eso ha sido un poco la educación que se ha enseñado, no ha sido realmente para mejorar, sino para destruir a la misma población. Y es así porque la educación, tengo a mi entender, es el único instrumento, digamos, ideado por la sociedad misma para moldear la próxima generación. Y para eso es un instrumento efectivo, diría que el único, ¿no? Nos cuesta mucho y no le voy a dar nombres, no porque no quiera, sino porque no tengo en la memoria una persona del mundo académico que se vislumbre en esto. Pareciera que lo que queremos es guerreros y no tenemos guerreros tampoco que vislumbren en esto, ¿no? Así es que, bueno, figúrese usted la situación en que estamos atravesando, doctor. Uh-huh. Bien, en líneas generales, ¿cuál sería el peor escollo que tiene la educación en la actualidad en Venezuela? Si habría que mencionar uno, ¿qué ustedes pedirían que se mejore o que vuelva a la normalidad desde el punto de vista educativo? ¿Qué es lo que más les afecta como educadores? Lo que más me preocupa como educador, ¿verdad? Lo que más me preocupa en realidad es que no logro muchas veces calar en la mente, vamos a decir, en el pensamiento de los jóvenes. La juventud nuestra, los muchachos hoy día, 19 y 20 años, están inmersos en otras cosas, vienen desde el mundo exterior, ¿verdad? Muchas cosas sobre los jóvenes, pero menos los incentivos para estudiar. No veo ningún programa televisivo que incentive al joven a estudiar, que le enseñe que la educación es lo principal por encima de todas las cosas. Para mí, más principal que la misma salud, porque una persona bien educada ni se enferma, diríamos nosotros. Pero no veo, tenemos una gran influencia y afluencia de los medios del exterior, ¿verdad? Que lo que
sacan por la televisión porque es lo que más le produce dinero a ellos, es precisamente de todo menos sobre la educación. Estamos aislados luchando contra nosotros mismos, contra nuestros propios hijos, para lograr que medio digan un día, buenos días, profesor, buenos días, permiso, nada de estos valores, nada de estos valores. Y yo enseño ética como materia en la universidad y eso me cuesta también mucho trabajo. De tal manera que todavía, pero como nada es eterno en la vida. Bueno, pues la esperanza será lo único que nos queda, doctor Carrión. Ajá, claro que sí. Bueno, en el caso del doctor Ocanto, he revisado por ahí que ha trabajado dentro del CICPC, o sea, en áreas un poco bastante de investigación, ¿no? Y de ver la parte que también sale a relucir, lamentablemente, ¿no? La parte del desborde popular hacia el crimen, la delincuencia, que es un panorama bastante dantesco para América Latina, en especial en un país como Venezuela, donde teníamos pues al menos algunas estadísticas poco positivas hace unos 20 años, 30 años atrás. ¿Qué podría comentarnos al respecto? ¿Eso se ha agudizado? Usted que ha estado internamente, tal vez en el día a día, ¿cree que puede haber una forma de revertir la delincuencia, lamentablemente en Venezuela generalizada? Mire, en estos tiempos, nosotros en esa digna institución de la cual trabajé, le ponemos vida y corazón al trabajo, porque realmente somos investigadores por naturaleza, los que realmente hicimos carrera en la institución. Pero indudablemente cuando la mala política se implementa en todas las instituciones, lastimosamente los objetivos son cambiados y por decirle, por cuestiones personales, indudablemente que afectan a lo profesional, lastimosamente le damos una salida con anterioridad al desempeño que hubiésemos desarrollado ya con esta edad en la institución. Indudablemente, esta institución del CICPC ha sido reconocida y en los últimos tiempos ha puesto bien empeño para combatir el delito en Venezuela. Tengo que reconocer, indudablemente, que las autoridades de hoy en día trabajan y luchan sin descanso ni tregua para con la delincuencia. Sin embargo, las malas políticas son las que no dejan avanzar a estas instituciones. Bien, bueno, también hemos estado bajo la etapa del cautiverio, producto de la pandemia, y Venezuela no ha sido la excepción. Ahora hay retorno a las clases, más allá de las virtuales. Primero, ¿cómo se manejaron virtualmente en las clases durante el tiempo del COVID-19? Sabiendo de que Venezuela también tiene problemas para lo que es el Internet, ¿no? Muchos problemas de comunicación. ¿Fue factible trabajar en ese tiempo o tuvieron que suspender absolutamente todo? Y actualmente, ¿cómo están haciendo? ¿Ya están con clases presenciales? La respuesta de los muchachos, me imagino que también ha sido un poco difícil que vuelvan a agarrar el ritmo, ¿no? Como decía el doctor Briceño, pues andan en otras cosas los muchachos, como que no entienden. Y más aún ahora después de este cautiverio, ¿no? Tal vez se acostumbraron a solamente estar con su celular comunicándose a discreción, porque a veces tú hablas y el muchacho está perdido. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Cómo está Venezuela en ese aspecto, doctor? Mire, doctor Carrión, la verdad que, para serle honesto, yo estaba muy cómodo transmitiendo mi clase desde aquí de mi casa, ¿no? Para serle honesto. Yo estaba muy cómodo, ¿no? Y el retorno a clases, yo lo quería indudablemente que sí, porque no hay nada que reemplace a la figura del maestro, del educador allá en el aula, ¿no? Para solventar un problema, para cualquier cosa, aclarar una duda, cualquier otra cosa, ¿no?
No hay nada, no hay ninguna figura, todavía no han creado una figura que reemplace. Bueno, la vuelta a clases significó tristeza para uno y alegría para otro. Digo tristeza para uno, para los muchachos específicamente, porque recibían la clase a través de estos medios y uno no los podía tener a todos en la pantalla, ¿no? Unos estarían durmiendo todavía, otros estarían quién sabe dónde, pero menos en clase. Entonces eso fue muy cómodo, y las notas uno se asombraba de las notas, de las respuestas que daban ellos y esto que el otro, porque se hacían trabajos, sistemas de trabajo en grupo y cosas así por el estilo. La vuelta a clase nos llevó a acostumbrarnos todavía, y que todavía los muchachos, sobre todo, no se han acostumbrado al todo, porque recuerde que yo imparto clases en la mañana a muchachos jóvenes entre 18, 17, 16, 15 años, 18 años de edad, que todavía lo que quieren es estar en su casa durmiendo y sus padres lo levantan de la casa para que vayan a estudiar. No van con buen cariño. Pero no ha sido fácil porque todavía no han asimilado la figura del docente allí de nuevo. Y como los trabajos allí, los exámenes son individuales, allí no hay que si el compañero, que si esto, que el otro, a ellos les cuesta trabajo, y he encontrado muchas dificultades en las respuestas que ellos dan en sus exámenes escritos. No le han dado todavía el verdadero valor a lo que esto significa. Por una parte era positivo, si lo vemos del otro lado, era positivo porque el estudiar en grupos ellos los encaminaba hacia la solidaridad, aprender a ser solidarios entre ellos, ayudarse. Pero por otro lado, era muy negativo. De tal manera que las instituciones, la universidad mía, por ejemplo, interpretó las necesidades, por supuesto, y interpretó también la importancia del alumno reincorporarse a clase. Fue un llamado y fueron masivamente a clase, y los profesores también, esto que lo otro, pero a todos los profesores nos ha costado mucho retomar de nuevo esto, porque lo que más se fija en la mente del muchacho es la flojera, definitivamente, no hay otra palabra que darle, ¿no? Y que todos quieren aprobar con 20 puntos, pero sin estudiar. Ajá. Bien, es parte de la etapa difícil que ha sido esto del COVID, que malacostumbró un poco a los muchachos, y ahora cuesta que retornen con esa vitalidad de antes a recibir sus clases. Ya para ir finalizando, doctor, ¿cómo ve el panorama en torno a quizás un futuro un poco más democrático en Venezuela? Se ven algunas variables que podrían implicar no estar bajo un mismo régimen durante tanto tiempo, porque toda historia que se repite pues llega a saturarse, ¿no? ¿Hay una saturación en Venezuela en la actualidad? ¿O usted cree que ya simplemente se está llegando a acostumbrarse a estar con esta situación de un solo gobierno durante todo el tiempo? Bueno, yo no diría que estamos acostumbrándonos, ¿no? Tal vez algunos estarán acostumbrándose, indudablemente, y sin mencionarlo, ya sabemos quiénes pueden estar acostumbrándose y no quisieran irse nunca. Pero vemos otro grupo muy numeroso, las 3/4 partes, que no nos hemos podido acostumbrar. Y es lo que a veces no entiendo en la manera, en la conducta del hombre, ¿no? Teniendo ejemplos cerca de nosotros, aquí en las narices de nosotros, atravesando aquí en pocas horas, tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de lo que ha sido aquel desastre. Sin embargo, nosotros parece que no aprendemos de eso, tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. Aquí no podemos continuar definitivamente bajo esta situación, porque no beneficia a nadie en el futuro. Indudablemente que no. El doctor Edgar Faure, en una oportunidad, ministro de Educación francés, dijo que la misión de un hombre de Estado no consiste en aprobar juicios sobre el pasado y en fulminar excomulsiones. Ella consiste en evitar la renovación de los hechos que causan trastornos, y para esto se precisa primero comprenderlo. Esto lo dijo él con ocasión de aquel levantamiento francés de mayo de 1968. No hay, doctor Carrión, definitivamente
¿verdad?, en la mente de las 3/4 partes del venezolano la idea de quedarse para siempre con este sistema. No, no existe esa posibilidad. Aunque no lo manifiesten a voz popular por la calle ni por ningún lado, uno lo siente y lo respira así. De tal manera que con esto, bueno, le complazco a usted con la pregunta que usted me ha hecho y por supuesto, ¿verdad? Si no tengo más nada que decirle, pues le agradezco muchísimo la invitación a esta entrevista, ¿no? Vamos a escuchar al doctor Ocanto, que nos dice sobre esa reflexión final. ¿Cómo ve el panorama? Sí, claro. Seguramente, doctor, ya yo estoy en los temas de los 50 y algo. Y he visto gobierno, no soy político, somos académicos y juristas. Indudablemente tengo que expresarme que nosotros no nos podemos acostumbrar a lo malo, al populismo. En Venezuela se necesitan políticos éticos, políticos de carrera, políticos de ocupación y no demagogos que salen a la calle a decir mentiras y las personas que desconocen por falta de educación le creen en una esperanza de una posible solución de vida. Indudablemente tenemos nosotros los educadores que seguir apostando a personas realmente que tengan que nacer en la nueva política venezolana, que tengan el compromiso, la ética, la moral, los principios de la educación para enseñar y seguir en la nación que ha sido Venezuela por todos estos tiempos. Muchísimas gracias, doctor. Seguiremos en contacto. Gracias, gracias. Bueno, vamos a despedirnos entonces con una frase de alguien que lo mencionamos hoy, que es el doctor Arturo Uslar Pietri, que por ahí tenía su torre de Babel, muy aguda, muy interesante, y que hace falta, yo creo, como decía el doctor Briceño, pues hacen falta ese tipo de programas educativos, ¿no? Que diariamente estaba frente a una temática bastante rebuscada, incluso de la historia, de cualquier temática, un personaje muy inteligente, el doctor Arturo Pietri. Él decía, ya para despedirnos, no se puede ser libre e igual. ¿Por qué? Porque si hubiera una libertad absoluta entre todos los hombres, la desigualdad sería monstruosa. No todos los hombres somos igualmente fuertes, no todos los hombres somos igualmente inteligentes, no todos los hombres somos igualmente aptos para muchas cosas. De manera que la igualdad y la libertad son contradictorias como término. Arturo Uslar Pietri. Bien, gracias doctor Briceño, gracias doctor Ocanto. Los esperamos en lo que va a ser nuestra distinción honorífica de mitad de año. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, doctor. Saludos cordiales. Hasta luego, doctor. Un placer. Un placer. Adelante, escritores, luchemos por una nación culta y digna de respeto. Es esta nuestra misión. Ayudemos al inmigrante, ayudemos de corazón.